Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos. Hoy nos acompaña un ícono del periodismo colombiano, una persona que ha construido su vida entre dos países, el Ecuador y Colombia, y se ha labrado, se ha abierto un camino muy importante, porque ha sido periodista de calle, también conoce las relaciones internacionales, pero es una mujer que ha construido con su criterio, con su fortaleza, todo su nombre. Hoy estamos con Andrea Bernal. Bienvenida, Andrea. Ay, Felipe, gracias. Además, gracias por esa introducción, muy generoso. Gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti. Queremos conocer, pues, Andrea, tú trabajaste en NTN 24, en RCN, además de eso, trabajaste también en la Embajada de los Estados Unidos con el doctor Juan Carlos Pinzón. Quisiéramos conocer cómo es tu experiencia, cómo empezaste en tu vida en el Ecuador, dónde naciste, por qué quisiste incorporarte al periodismo. Ha sido, primero que todo, un bello camino, ¿sabes? Y yo soy muy agradecida por los lindos caminos que le tocan a uno, y ese ha sido el mío, un lindo camino el que me ha ayudado a recorrer el periodismo. Yo nací en Guayaquil, de padres colombianos. Mis dos papás, mi papá ya no está con nosotros, pero mi mamá es bogotana, son bogotanos, y fueron en el año 78 a vivir al Ecuador, a buscar otros rumbos, y llegaron a Guayaquil. A mi papá le ofrecieron un trabajo allá y pensaron que sería por pocos años y fueron algunos. Y ahí tuvieron a mi hermano también. Somos dos ecuatorianos, dos guayaquileños de una familia totalmente colombiana, desde los abuelos, los primos, los tíos. Por eso Colombia siempre fue cercano para mí, porque nuestras vacaciones de chiquitos eran acá. Mi abuela vivía por la 72, abajo de la Caracas, un barrio ahí conocido. Mis abuelos vivían por el Campín. Entonces siempre fue muy cercano estar en Colombia. Pero mi vida estudiantil, mi vida laboral, mi vida en la universidad, gran parte la hice en Guayaquil, en Quito, unos años, cuando empecé a hacer periodismo, reportera de calle, lo decías tú bien, de los que toca comer gas en las protestas de estudiantes, en las protestas de maestros, en las protestas que había en Ecuador, o que todavía hay, en las protestas indígenas. Luego cubrí Palacio Presidencial, estuve más cerca como del poder en Quito, e hice una maestría en Washington, como ahí rápido, en gerencia política. Dije que nunca la iba a utilizar, pero con el tiempo en el periodismo es muy importante entender cómo funciona el poder y cómo funciona la política, y es como la línea por la que me fui, el periodismo político. Y en una de esas mis papás volvieron a Ecuador, volvieron a Colombia, y yo vivía en Ecuador, y me dijeron, mira, van a abrir un canal internacional que se llama NTN 24, lo dirige Claudia Gurizati, una chica jovencita que hace un programa a la noche que es fantástico, decía mi mamá. Y entonces me dijo, ¿por qué no mandas tu hoja de vida? Y para hacerte corta la historia, mandé una hoja de vida a una dirección que era recursohumanos@rcn.com, sin conocer a nadie. Y esa hoja de vida tal vez llegó a los lugares que tenía que llegar. Me llamaron, me entrevisté con Claudia y duré en NTN 17 años. Imagínate, las cosas de Dios. Sí, yo creo que las cosas de Dios, los momentos perfectos, las oportunidades, como cuando yo digo, a veces uno en la vida, Felipe, solo necesita una oportunidad, que alguien le dé una oportunidad. A mí me han dado varias y por eso estoy agradecido, pero qué bueno cuando uno puede darle a alguien una oportunidad. Eso es muy importante. A mí también me han dado varias. Varios empujonazos en la vida, y por eso hemos podido llegar a donde hemos podido llegar. ¿Viste gracias lo importante? A mi Dios. ¿Viste? Sí, claro, claro, eso es súper importante. Pero tú hablas de NTN 24, de RCN. ¿Cómo fue tu paso por allí? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Cómo es seguir el poder? Sí. Exacto. Cuando yo empecé a hacer periodismo, yo hice de todo. Empecé de producción, el que mueve cables, la que sirve el café. Yo era la productora que si estaban los invitados acá y tú eras mi jefe, te decía, Felipe, ¿quieren cafecito? ¿Quieren agüita? Y eso no me hacía ni más ni menos, sino que me hacía aprender de todo lo que pasaba alrededor del periodismo, de la producción. Luego salí a la calle, luego hice entrevistas, luego presenté programas, y en NTN llegué, además porque es un canal internacional, entonces me abrió la puerta o la cabeza a hablar de América Latina,
que es tan importante. Entonces, yo creo que tengo la dicha y el agradecimiento de haberme caminado a América Latina, Estados Unidos también un poco en elecciones, de haber entrevistado a muchos presidentes de la región, expresidentes ahora, cubierto elecciones, terremotos, cumbres presidenciales, para saber cómo es nuestra región, porque estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo. Y eso es ese mito del periodismo que yo siempre lucho con, que solo nos importa lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en nuestro entorno, pero cuando miramos la región, cuando miramos el mundo, nos damos cuenta que somos o muy diferentes o muy iguales, pero que podemos aprender de todos. Y lo que pasa en Ecuador le afecta a Colombia. Y lo que pasa en Colombia le afecta en Ecuador. Y lo que pasó en Argentina le afecta al resto de la región. Y eso es un poco como el trabajo que yo desde el periodismo internacional he tratado de poner sobre la mesa. Dejemos de mirarnos en el ombligo y aprender de otros. Y de esos casos, ¿qué te ha impactado? ¿Cuáles son esos casos que te han impactado en América Latina? Bueno, tu tierra, Guayaquil. Yo, por ejemplo, tengo buenos amigos allá en Guayaquil, los quiero mucho. Pero ustedes pasaron, digámoslo así, por una época en donde tuvieron varios gobiernos de izquierda, que hoy, digamos, ese mandatario vive por fuera y vive, digamos, escondido prácticamente. ¿Qué experiencia has tenido tú sobre esos temas? Tú que sigues precisamente el poder en cada uno de los países de Latinoamérica y cómo ves geoestratégicamente lo que viene sucediendo. Yo salí cuando Rafael Correa llegaba al poder y tenía como 1 año y medio. Y la verdad es que yo siempre digo, y a mí no me da pena, yo creo que uno es de esos desilusionados de esa figura. Como hay muchos en el Ecuador que en un momento de inestabilidad, de cambiar tantos presidentes, porque parecíamos Perú también, ¿no? Se votaba un presidente, salía otro. Entonces, Rafael Correa llega con una propuesta bastante social, pensada en la gente y de estabilidad política y democrática, que es lo que necesitan al final nuestros países. Lastimosamente, pues el poder va cambiando a la gente. El poder cambia a la gente y cuando están ahí pues se dan cuenta que necesitan todo, que necesitan la fiscalía, que necesitan la procuraduría, que necesitan la contraloría, que necesitan apoderarse de todo para, según ellos, pues ejercer su poder. Y ahí es donde todo empieza a cambiar y yo fui cuando empezaban los roces con los periodistas y los medios de comunicación. Yo admiro a los que se quedaron. Yo no me fui por eso, me pasó lo de la oferta, pero también lo viví de afuera porque tuve la oportunidad de hacer un programa y fijarme mucho en el Ecuador y después muchas tensiones había con el gobierno del presidente Rafael Correa. Me acuerdo que yo creo que es una medalla que una vez lo iban a entrevistar ya como expresidente, creo. Yo lo entrevisté varias veces como presidente Correa, un entrevistador difícil, pero abierto también. Mira, me dio 3 entrevistas, las 2 últimas muy duras, cuando dijo que él no volvía a ser entrevistado por Andrea Bernal. Y dije, bueno, es un collar que uno se apunta en algún momento donde alguien que no le gusta que lo confronten o que le pregunten, pues diga que no lo van a entrevistar. Eso con la situación con la prensa, que fue un momento en el que estaba Hugo Chávez, ¿recuerdas tú? Sí, estaba claro. Evo Morales. A Evo Morales lo entrevisté cuando fue el golpe y él tiene que salir a Argentina, lo entrevisté en Buenos Aires, cuando estaba Lugo en Paraguay. Fue una época muy difícil, yo creo, también para la región. Y el péndulo, ¿no? De América Latina, que dicen que viene la izquierda a la derecha. El problema es que si ninguno de los dos lados, aquí hablando un poquito de política, no realmente abre los ojos y sintoniza, Felipe, con lo que le pasa a los latinoamericanos o a sus ciudadanos, pues este péndulo no va a parar, porque la gente necesita que resuelvan sus cosas ya, y el electorado ha cambiado y lo ves en América Latina, porque después que vimos las protestas en Chile, las protestas en Ecuador, las protestas en Colombia, las protestas en Argentina, la gente está cansada y necesita alguien que les diga, este es el camino, y yo creo que todavía no lo hay. ¿Todavía no lo hay en toda Latinoamérica o en Colombia? Todavía no lo hay en muchas partes de América Latina. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa, que es un hombre de derecha, un empresario joven, tiene a su puerta una asamblea constituyente. Pero 2025 termina siendo uno de los años más violentos del Ecuador. Entonces tú dices,
cómo entrar a una consulta popular donde hay tantas cosas en la mesa, qué tal realmente le va a ir cuando no has resuelto algo como la seguridad, porque en Ecuador están matando gente de sicariato en la calle, poniendo como acá. bombas como, no sé si como hoy, porque no lo he podido vivir, yo no he vivido esa Colombia de los 90, de las que ustedes bien la recuerdan, pero sí también un deterioro de seguridad sin duda alguna. Pero en Ecuador tú estás sentado en un restaurante y no sabes quién está al lado tuyo, y entra el Ujú. sicario y te mata el de al lado. Y eso en Ecuador no vivíamos, o sea, o nunca vivimos, no sé, hace 5 años, hablamos del Ecuador de una isla de paz. Creo que en América Latina algunos tienen buenas intenciones, el poder los chifla un poco, digámoslo así, y en Colombia pues creo que el cambio siempre es necesario. El cambio no deja de ser una llamada ciudadana, una propuesta ciudadana de América Latina de querer cambiar, porque que tú me digas que estamos muy bien en muchos lugares de América Latina, te diría, yo creo que se necesitan cambios y cambios urgentes, pero hay que acuñar la palabra cambio como en realidad es, escuchando, no cambio para unos solos. Estamos de acuerdo y por eso la preocupación que tenemos precisamente en Colombia de recuperar el país, de recuperarle la seguridad, el sistema de salud, las oportunidades para nuestros jóvenes de estudios reales, de trabajo. Pero no, nos salimos un poco de Es tu imposible vida, no hablar de política, claro, ¿no? imposible. Pero Andrea Bernal, una mujer que recibió un premio Simón Bolívar, ¿qué te marcó ese premio? ¿Qué hizo realmente que tú obtuvieras ese premio y cómo te sientes por haberlo recibido? Pues primero es o sea, simboliza un montón de cosas ese premio, porque fue a la mejor entrevista en Colombia y fue al presidente Lenín Moreno, ¿cómo es la vida? Fue a un presidente ecuatoriano en un momento donde las disidencias de las FARC habían asesinado a los 13 periodistas en la frontera. Y había pues un roce fuerte con el gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento. Yo me fui a Ecuador, cubrí ese momento. Y yo le pregunté a Lenín Moreno, que nunca sabré si es que él tenía lista esa respuesta o se la lanzó ahí, eh, que si estaban identificando a las disidencias de Huacho Ujú. como terroristas, porque fueron los que mataron a los periodistas del Comercio, ¿cómo así entonces el ELN estaba en Ecuador negociando, negociando la paz con el gobierno colombiano? Ujú. Fue el momento donde el gobierno de Lenín Moreno acogió al ELN en Quito para eso. Y él como que ni siquiera lo pensó y solamente me dijo, he solicitado que en este momento el ELN salga del país. Y yo, ¿cómo? Sí, y yo le digo, pero eso lo sabe ya el presidente Juan Manuel Santos. Me dijo, se los dije ayer a su canciller. Y la canciller había estado ayer porque pues había roces entre ambos gobiernos. Y ellos ya saben, y cuándo saben, y entonces claro, y de ahí el gobierno de Ecuador rompe esa negociación con el ELN y la deja nuevamente, como hasta ahora, en el aire, sin poder haber hecho nada. Digamos que eso fue un poco como la primicia y resulta pues con un presidente ecuatoriano en Quito, muy especial, y además yo siempre seré colombo-ecuatoriana. Yo tengo nacionalidad colombiana y como lo que les digo es que a veces hay gente que me dice, pero tú eres ecuatoriana. Yo digo, tengo que sacarte la cédula, también tengo cédula colombiana. Y eso significó mucho porque también tener un premio de un país que me abrió unas puertas para hacer periodismo, pero donde hay gente que no te considera que eres de ese país, porque estos Claro. nacionalismos tontos a los que yo le digo, pues significó algo bonito, importante para mí, obtener un premio de una segunda patria o de un segundo país o del primero, si quieres llamarlo, pero de otro lugar donde también forjé un periodismo que ha sido como te dije al inicio, un bello camino el que he hecho en Colombia. Pues tú no solamente eres colombiana por la nacionalidad que tienes nuestra, sino porque ya llevas muchos años aquí. Muchos. Además, casada con colombiano, Con con argentino. argentino. Sí, sí, sí. Estuve casada con ecuatoriano, no he llegado al Colombia. Al colombiano ya no creo que Ya no llegué. No, llegas. ya no llegué. ¿Dónde hay madera? No, estuve casada con un quiteño, mi hijo es colombiano y ahora estoy con un argentino. Bueno, ¿y cómo son esos dotes de madre? ¿Cómo haces? Porque a las mujeres les toca muy duro. Muy. Yo valoro mucho el rol de Marcela en la casa, porque Marcela es una mujer como mi mamá, que era matrona,
Marcela es así, así es mi hija, así es mi hermana, pero ustedes tienen unos dones fabulosos porque pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, tienen varios problemas por solucionar al mismo tiempo y no se descuadran ni nada, es una cosa maravillosa. Yo le digo a Marcela, yo tengo que hacer una cosa bien hecha y después de que termino esa, hago la otra. Pero ustedes son fabulosas. ¿Cómo es tu vida de mamá? ¿Cómo es tu vida de pareja? ¿Cómo logran pues integrar precisamente y equilibrarlo todo? Pues es difícil, como tú lo dices, yo creo que o uno nace o es genética o es un chip que uno viene adicional y que no han estudiado de todas las cosas que podemos hacer las mujeres al mismo tiempo, porque he escuchado lo mismo. Yo solo puedo hacer una. Espérate, termino esta y ahora te ayudo con la otra, mientras uno puede hacer realmente varias a la vez. Yo digo que el oficio más difícil que a mí me ha tocado es el de ser mamá. Ujú. Cuando la gente dice que, ay, que es una belleza, que es lindo, todo lo comparto, es muy bonito, es bello, pero es duro, es sacrificado, a veces saca como entre lo mejor y lo peor de uno como ser humano, porque te enseña como unas oscuridades de uno que uno no las veía o no las sabía cuando te toca enfrentarte a el inicio, las malas dormidas, el que tu hijo se enferma, que te Claro. dan una cosita tan chiquita y no llego con manual, entonces no sabes cómo manejarlo, luego va creciendo. El solo hecho de pensar que yo solo quiero que mi hijo sea buena persona. A mí a veces eso del éxito, que sea el mejor del curso, pues Yo lo que le digo a Mariaca y a Juanjo es que sean felices. exacto. Cuando él se baja al colegio le digo, sé feliz, es una frase que tengo. Claro que está, a veces le exijo, soy disciplinada, pero es como, yo solo quiero que él sea buena persona y hoy por hoy es difícil, no es tan fácil lograr que tus hijos sean buenas personas o sean felices porque hay una sociedad que te empuja, que te hace, que las redes sociales, que los amigos, que el bullying. Entonces, de los trabajos más duros que a mí me ha tocado es ese. Y sobre todo porque a veces siempre quiero más tiempo, siempre quiero estar más. Y una de las decisiones por las que decidí dejar no los medios, pero dejar de estar ahí todos los días en un medio de comunicación y tener esos horarios y esos viajes, es por estar más cerca de Ignacio, por poder conversar con él, por poder descubrir cosas que... Es que cuando tú tienes 5 minutos con ellos, es así esa atención total, ¿no? Porque te salen con unas cosas, unos cuentos. Yo ahí sé qué pasa en el colegio, qué no le gusta, por qué está triste, cuál es el disfraz que quiere. Y son poquitos minutos donde uno logra eso, porque el resto además van creciendo. Yo digo que el mío todavía me quiere, tiene 10 años. Eso pasan ¿Viste? por épocas. ¿Viste? Entonces el Que mío lo todavía quieren, me no lo quiere, quieren, después pero, vuelven a quererlo a uno. pero a veces me dice, cierra la puerta del cuarto, nos peleamos, tenemos momentos duros de que por qué, ¿no? Que entonces y me contesta, contestatario, diferente a como tal vez nos criaron ni a ti y a mí. Pero ha sido una linda experiencia ser mamá. Yo no me la quería perder, pero también sabía que era uno o ninguno. Y eso sí lo tuve claro desde como un inicio porque me parece que es un trabajo muy difícil, que necesita tiempo y dedicación y que si uno no lo tiene, entonces como ¿para qué? ¿Para qué tener hijos que los críen otras personas o que tú no les tengas esa paciencia y esa compañía? Me parece que hay que hacerlo bien. Yo me siento muy contento de tener esos dos muchachos, pero sobre todo porque uno va viendo cada uno de sus momentos de la vida y cómo ellos también van creciendo. Me imagino que como mi mamá me vio a mí, mi propio papá, Ujú. pero ahí valora uno mucho los padres que uno tiene, Mucho, mucho, mucho. porque ahí entiende también todo ese amor que le daban a uno, la paciencia, las ganas con que hacían todas las cosas y también cuando tenían que apretarlo a uno, lo Lo que hacían. apretaban, es verdad. Yo a veces digo, termina uno convirtiéndose en los papás de uno, ¿no? Cuando uno los criticaba tanto de más joven, ¿no? No sé, 15, 16 años, luego a los 20, ay, es que tú no me dejas, ay, es que tú eres, ay, es que mis papás son, ay, es que... Y después uno dice, Dios mío, soy igualita. Lo cual está bien para lo que bien y para lo que no también es bueno romper esas cadenas, pero sí, termina uno valorando mucho lo que los papás hicieron por uno.
Sí, es verdad. Bueno, ¿y cómo congenias tú tu vida de esposa con tu hijo? ¿Cómo congenias además tu vida profesional? ¿Cómo es un día tuyo realmente? Porque, como te lo decía anteriormente, pues yo veo que a las mujeres les toca muy duro, sobre todo porque por lo menos en mi casa manda mi mujer, es la que lleva la batuta del hogar y pues siempre le toca más responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros muy cómodamente seguimos a lo que diga la mamá, ¿cierto? En la casa, pero lo hacemos también porque así fue mi madre, así era mi abuela, así también salió mi hermana, mi hija es una matroncita también. Entonces, pues, digamos que, ¿cómo lo congenias tú? Pues me encanta que digas que aceptes que tenemos más responsabilidades, porque no todo el mundo lo hace, pero yo creo que al final, por más de que ahora ha cambiado las generaciones y hay hombres mucho más metidos en las cosas del hogar, tú ves a muchos papás, por ejemplo, a mí me encanta eso, ir a recoger a sus hijos al colegio. En nuestra época quizás iba la mamá de uno y si no el bus. Yo veo muchos papás, y me alegra mucho eso, comprometidos, compenetrados con la vida de sus hijos. Entonces eso, pero al final sí, lo que tú dices, uno hace el horario, uno se va de viaje y yo tengo que dejar una cosa pegada en la nevera que dice quién recoge a Ignacio, a qué hora lo recoge, a qué horas lo llevan. ¿No? Y nosotros hacemos tareas que nos dicen ustedes que hagamos. Es Esa es la verdad también, realidad. claro, Y te toca a digamos ti, que puedes tú. hay un gran acuerdo, digamos, en el hogar en donde, pues, la mujer lleva la batuta, uno como hombre apoya permanentemente todo lo que uno pueda, además con mucho amor, pero a mí me gusta que se genere ese liderazgo por parte de mi esposa y me gusta adicionalmente porque también lo viví con mi mamá, lo viví también con mis abuelas, en donde el rol de la mujer es fundamental en estos procesos, es fundamental y quien une adicionalmente al hogar es la mujer. Entonces, por eso quería preguntarte cómo lo asumes, cómo lo Pues manejas. creo que antes era más difícil por el tema de los horarios y yo creo que eso le pesaba y es la culpa también con la que las mujeres mamás vivimos, ¿no? Esa culpa que yo creo que con el tiempo nos las tenemos que quitar, nos las vamos quitando, pero no sé, nació también con nosotros, ¿no? La culpa de no estar, la culpa de no llegar, la culpa de lo que te decía, ¿no? De no poder llegar a tiempo, de no estar más tiempo, de no dedicarle más tiempo, de estar trabajando en lugar de estar con los hijos. Pero yo creo que con el tiempo esa culpa se va suavizando cuando también tus hijos ven que tú trabajas, que eres un ejemplo, que haces cosas, que qué chévere mi mamá, Claro. o sea, eres un ejemplo. Cualquier trabajo que hagas, pero termina siendo un ejemplo para tu hijo o para tu hija. Ahora con más libertad, que la valoro muchísimo por eso, por poder recoger a mi hijo del colegio, conversar con él, estar encima de las tareas, poder tomarme un viaje, porque son ya mis tiempos. Y bueno, mi esposo es consultor político, entonces él a veces anda más ocupado que yo, viaja más, pero él no es el papá de Ignacio, pero tenemos una bonita historia porque él no tiene hijos y quiere mucho a mi hijo, lo cual eso ayuda un montón, lógicamente, y se lleva muy bien también con el papá de Ignacio. Entonces, tenemos una conjunción de una familia como muy especial y mi hijo y Fernando se quieren mucho y eso pues ayuda muchísimo a que lo que tú dices, que sea mucha ayuda, que sea mucha comunicación entre nosotros y que también uno logre hacer sus sueños, ¿no? Y gracias a que uno logra hacer sus sueños también se debe a ustedes, a que Ah, nos no, eso ayuden a que nos ayuden un a... apoyo permanente. El hogar es un apoyo permanente, porque también si no hay apoyo por parte de la esposa, Ah, claro, imagínate el dolor que se genera permanentemente para poder tú realizar cualquier tema. Eso tiene mucho que ver es con la pareja es así. y que los dos pues puedan integrarse y trabajar en conjunto para que el hogar crezca. Eso es fundamental. Pero para terminar, porque pues además Se nos fue ya el se tiempo. nos fue ya el tiempo, ¿cómo fue tu paso por Washington? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo llegaste allí? Eh, Enfrentarte, digamos, a los Estados Unidos de América, pues me imagino que no fue fácil. Y segundo, ante pues lo que estamos viviendo hoy,
en la coyuntura, pues Sí. tengo que preguntarte, excúsame decírtelo, pero toca preguntarte cómo ves la realidad hoy con listas Clinton Hmm. o la OFAC, eh, y tú siendo una mujer experimentada en estos temas, ¿cómo sientes tú precisamente cuál debería ser el canal para poder fortalecer esas relaciones con los Estados Unidos? Lo primero, yo viví en Washington 3 años antes de esto porque hice una maestría, así que es una ciudad que me encanta y con Juan Carlos Pinzón, no, en ese momento no estaba ni de embajador ni de ministro, ya había salido, me invitó a que fuera su jefe de prensa en la embajada. La verdad es que lo conocía muy poco, como te conocía a ti, que eran fuentes políticas con las que yo hablaba, y me hizo esta invitación que la verdad es que no pude decir que no, porque me parecía una experiencia fantástica para mi hijo. Un año en Washington, en un colegio allá, mirar qué era el tema de la embajada americana, habiendo yo estudiado en DC, volver a DC y bueno, y tomarse un año sabático del periodismo no me pareció mal. Y en el canal fueron muy abiertos a dejarme ir y luego a A recogerme revolver, a y luego volver. a devolverme. Entonces agradecí eso mucho y lo agradezco todavía al doctor Ardila, que dijo, vaya, hágalo y vuelva. Y luego, pues estar allá, te das cuenta por qué pasan las cosas. Es decir, cuando dicen que las embajadas o los consulados, no sé si algunos son para ir a tomar cóctel, te das cuenta que si sobre todo estás en Washington, lo que necesitas es poner al país en la mesa. Y Colombia siempre, Felipe, ha estado en la mesa de los Estados Unidos. Y teníamos una metáfora que era que siempre estábamos en primera fila. Colombia siempre, por muchos años, tal vez en la época de Sampera y un poquito, pero estuvo en las primeras filas. El aliado estratégico de los Estados Unidos, además unas relaciones diplomáticas que hace 3 años cumplieron 200 años, no es menor. Y ese fue un paso interesante con el embajador Pinzón de conocer el Congreso, conocer por qué se mueven las cosas. Hubo una reunión de presidentes, el presidente Duque y el presidente Biden, estar en la Casa Blanca, planear esa reunión con la prensa, con los medios. La verdad, fue una gran experiencia. Estuvimos solo un año cuando cambia el gobierno y ahora pues da mucha tristeza, sin duda alguna, porque muchos de los embajadores y embajadoras que han estado en Washington se matan por el país. Se matan por el país. No te importa de quién gobierno haya sido, pero por Colombia, no por el gobierno, es por Colombia. Y lo viví con un embajador que es patonearse el Congreso, hablar con los republicanos, con los demócratas, cuando había preguntas, cuando incluso en ese momento querían quitarle unos fondos a Colombia, defenderla, llevar comitivas, que entendieran qué es lo que pasaba aquí. Y que hoy estemos en esa situación es muy difícil, sobre todo porque también tienes a dos presidentes muy distintos. En Colombia, pues en Estados Unidos tenías o al demócrata o al republicano, y eran bien demócratas o bien republicanos, y era lo que valoraban los estadounidenses también, el bipartisan, ¿no? Ujú. Hoy por hoy tienes a dos personalidades muy complejas, pero yo siempre creo que en el momento hay que velar por los colombianos, De acuerdo. por el país, porque me parece que ambos están pensando en ellos. Y cuando tú estás pensando en ti, pues perdiste. Aquí se debe pensar en el país y no se está pensando en el país. No sé si decirte que ojalá esto termine rápido, no sé cómo va a terminar. Hay quienes hablan de un indictment para el presidente Petro en Estados Unidos, no tengo información de eso, pero algunos ya lo están diciendo. Y lo otro es cómo se arregla esto. Lo bueno, creo que Estados Unidos dijo a su par, bueno, esto es para el presidente Petro y su entorno, Y no no para para los los colombianos. colombianos, de acuerdo. Podemos respirar profundo ahí. El resto es, no sé si aguantar, así como cuando uno aguanta que pase la ola, o que haya gente que realmente esté dispuesta, como yo entiendo que la hay, de seguir hablando con los Estados Unidos en una manera como la que se debe hablar, con soberanía, con tú a tú, con respeto, pero también sin dañar unas relaciones que han sido lo más importante que ha tenido Colombia de América Latina, es esas relaciones con Estados Unidos. Pues muy importante tu posición y muy importante porque lo has vivido. Pero lo que tú decías es verdad. Las embajadas y el cuerpo diplomático colombiano pues no se la pasa tomando allá whisky o no se la No, pasa mamando gallo. no. Son claves precisamente para abrir mercados, para tener mejores relaciones y
las relaciones con Estados Unidos, con Israel, con todos los gobiernos que respeten la democracia y que vayan en contra del terrorismo, son claves para Colombia. Yo te agradezco mucho, de verdad, Andrea, que hayas recibido esta invitación, que nos hayas además dado este espacio en tu agenda. Le mandas muchos saludos a Ignacio, por favor, tu Le hijo, digo de tu parte. a tu esposo, por favor. También. Y pues te agradezco mucho. Espero volver a invitarte a otro capítulo porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, Felipe. Esto de cambiar de papeles ha estado interesante. Te No, agradezco. y que también es importante que Colombia sepa quién es Andrea. Bello, muchas ¿Sí? gracias. ¿Quién es Andrea? ¿Cómo construyó su liderazgo? Una mujer berraca, trabajadora, mamá, ¿cierto? No creas, eso es supremamente importante porque eres referente para muchas personas que vienen también de abajo y diciendo, bueno, yo quiero ser como Andrea, sí puedo serlo, ¿cierto? Porque como muchos colombianos y muchas latinoamericanas que dicen, se pueden hacer cosas en nuestros países. Sí, señor. Maravilloso. Mil gracias Muchas de nuevo. gracias Te deseo a muchos ti. éxitos. Gracias, gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro capítulo de La Voz de Todos. Mil y mil gracias.